ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Si uno se pone a trasladar el presente al tiempo pasado y busca la relación de Mauricio Macri con Bernardino Rivadavia, va a encontrar una enorme cantidad de aciertos. Rivadavia fue el primer presidente argentino unitario, pero cuando era ministro de gobierno, antes de ser ungido presidente, 2 años antes, provocó el primer endeudamiento del país. Hizo un pedido de 1 millón de libras esterlinas a Inglaterra y la Argentina, con la Baring Brothers, estuvo pagando más de un siglo intereses para poder cancelar aquella deuda del primer presidente argentino. Y si vemos que Argentina no tenía ninguna deuda con el Fondo Monetario Internacional y que Mauricio Macri, antes justamente de irse, después del medio tiempo, se metió de cabeza en el Fondo Monetario y nos dejó otra vez atados, vemos como la unión de aquel unitario y de este liberal es casi lo mismo, y se repite el dejar a la Argentina atada por los tiempos para que no pueda tener capacidad de reacción y de pensamiento. Cuando uno debe, y cuando además se hacen los vencimientos que hizo Macri, uno tras de otro, imposibles de pagar, aún en el mejor momento, ni pensemos con la pandemia, es porque hay una tremenda maldad y una intención absoluta de entregarse arrodillado al poder mundial. Ahora, ¿qué pasó con Rivadavia? Un día como hoy, el Congreso elegía a Rivadavia y lo ungía el primer presidente, claro, presidente unitario, pero el primer presidente según la propia historia argentina. Y un día como el 8 de febrero, o sea, mañana, de 1826, asumía este muchacho la primera magistratura. El mérito anterior, ¿cuál había sido? Ministro de gobierno de Martín Rodríguez, gobernador, y había endeudado a la Argentina cumpliendo con el designio del Imperio Británico, que quería sí o sí que la Argentina estuviera enganchada en deuda para transformarla en su dominio territorial, cosa que buscaban desde que se habían ido los españoles. Pero la gente ni conoce, los argentinos no conocemos el verdadero nombre de Rivadavia. Se llamaba Bernardino de la Trinidad González de Rivadavia y Rodríguez Rivadavia. ¿Escuchó bien? ¿Saben por qué? Porque sus padres eran primos hermanos. Es decir, los padres del primer presidente argentino tenían mezcla de sangre familiar. Y Bernardino era callado, retraído, y muchos decían que esa mezcla de sangre no daba un hijo con todas las capacidades. A lo mejor por eso lo hicimos presidente. Lo cierto es que había nacido el 20 de mayo de 1780 y que murió en España, en Cádiz, totalmente olvidado a los 65 años, el 2 de septiembre del año 1848. Cuando vino la orden de repatriarlo, para que no haya ninguna duda, Bartolomé Mitre dijo textualmente: es el más grande hombre civil, escuchen bien, es el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos. Claro, porque él y varios más se consideraban militares. Este gran hombre, según Bartolomé Mitre, era el primero que nos había endeudado, pero además el que había firmado, después de haber ganado nosotros una batalla con Brasil, un verdadero desastre
en el Tratado de Relaciones Exteriores, donde ganamos la batalla y perdimos diplomáticamente, y por eso lo echaron. Y entonces cuando trajeron sus restos, que descansan allí en la Plaza Mijares, en Plaza 11, Mitre dijo esto que le acabo de mencionar. Es evidente que esa misma línea, derechito, es la línea de Mauricio Macri, es la línea del PRO, es la línea que compartieron como socios los radicales, y es la línea que han llevado a la Argentina a una situación desesperante con el Fondo Monetario Internacional. Y la discusión dentro del Frente de Todos no es si hay que arreglar con el fondo o no hay que arreglar con el fondo, es por qué no se hizo evidente por parte del gobierno de Fernández de la responsabilidad del macrismo y del radicalismo y de la coalición cívica y cada uno de los integrantes del Partido Demócrata, del Partido FE, todos los que integraron el Frente, o que gobernó durante el periodo anterior, y que hicieron esta barbarie. Y entonces hay un debate, mientras se habla de esto, el presidente está llegando a Barbados, regresando de su gira por Rusia y China, y por más que hagamos anuncios de toda clase acerca del futuro, lo que hay que tener pendiente en el análisis es que cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional, que se decide políticamente porque son tenedores mayoritarios de la decisión en Washington, pero que no son los únicos, también se sientan los chinos y también se sienta todo el poder internacional allí. No le debemos solamente a Estados Unidos, le debemos a los países. Y ahí nos metió Macri. Y ahora encima sigue hablando, diciendo de los errores cometidos con el Fondo Monetario Internacional porque se le ocurrió al gobierno ir a tocar el timbre de los rusos y los chinos. Y que eso no es conveniente en este momento. La verdad no tienen vergüenza. Pero de la misma manera que también lo ungieron a Bernardino Rivadavia y cuando repatriaron sus restos le pusieron el nombre a la calle más larga de Buenos Aires, homenajeando al primer endeudador. No hay que extrañar si mañana tenemos una calle que se llame Mauricio Macri y le agradecemos al Fondo Monetario Internacional. Porque así es nuestra propia historia, cargada de sinsabores y de nativos, gente que ha nacido en nuestra tierra, pero que ha servido al exterior y que ha puesto a las generaciones de argentinos constante y permanentemente en deuda y en jaque. Se hace muy complejo, muy difícil entonces no relacionar a Macri como el nuevo Rivadavia. Y la verdad que cuando uno se pone a ver que a los 65 años murió en Cádiz olvidado, porque así le pagaron los unitarios, le va a pasar quizá lo mismo a Macri, aunque después le hagan un homenaje. Porque han sido usados por esta maquinaria fenomenal de la deuda eterna para que nuestro pueblo, además, viva en una pelea constante, porque la única forma de dominar a un país rico es destrozando la propia familia, la propia identidad y la propia unidad. Y para eso se usan varias cosas. Desde el invento de un idioma que no existe, pasando por imaginarias medidas de control de natalidad, hasta llegar, si ustedes quieren, al mundo de la droga, donde ahora hay que escuchar todos los días que la droga envenenada. No, el veneno es la droga en sí. No es que hay una droga buena y una droga mala. No es como dijo Bernie, no tomen de esa porque está contagiada. No, no tomen droga. Pero en la Argentina ya hay legisladores que están queriendo normalizar el consumo. Como en Holanda. Sí, como en Holanda. Donde da la casualidad o la coincidencia que la reina nació en la Argentina y es amiga de Macri.